Los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos son afecciones altamente prevalentes que muy frecuentemente coexisten. Los pacientes afectados por dichos trastornos pueden mostrar diversos niveles de deterioro funcional, aún más cuando estas dos entidades se conjuntan, presentando una menor calidad de vida y peores resultados del tratamiento en comparación con las personas que padecen un solo padecimiento. En estos pacientes, el diagnóstico de estas afecciones se complica por la presencia de múltiples estados mixtos de ansiedad y del estado de ánimo, así como una superposición sustancial en los síntomas físicos y emocionales de los trastornos. Para hablarnos más de depresión y ansiedad, la doctora María Alejandro Martín Manso, médico especialista en psiquiatría, profesora del módulo de psiquiatría para médicos residentes de medicina familiar, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, con múltiples trabajos de investigación en clínica como psicosis, depresión y epilepsia, miembro de la Asociación de Médicos egresados del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía AC y de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, entre otros. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con un tema bastante amplio, que es la depresión y la ansiedad, el tratamiento en el primer nivel de atención. Entonces, primero empezando con depresión. Este forma parte de los trastornos del estado de ánimo que tienen como característica principal pues una alteración del humor. También es la llamada depresión unipolar y se diferencia en cuanto a criterios diagnósticos del trastorno bipolar por la ausencia de la historia de episodios hipomaníacos, maníacos o mixtos. Voy a cambiar. Ya. Entonces, los trastornos depresivos, está el trastorno depresivo mayor, que es el que vamos a hablar un poco más, el trastorno distímico, ya en DSM-5, que es el depresivo persistente, que es al menos 2 años con ánimo depresivo la mayor parte de los días, con otros síntomas depresivos, sin llegar a un trastorno depresivo mayor. Y el trastorno depresivo no especificado, que no cumple criterios o la información es inadecuada o llega a ser contradictoria. Entonces tenemos los episodios depresivos en un ánimo normal, digamos en una estabilidad de eutimia, y el episodio depresivo mayor es aquel que hay un estado de depresión que está afectando, que genera disfunción y que se presenta sintomatología en al menos 2 semanas y que normalmente dura de 6 hasta 24 meses si no hay tratamiento. Y ya esto se sigue una vez que se recupera de la recuperación o de la remisión. Entonces está el ánimo eutímico y la distimia o depresión persistente es un ánimo así medio funcional que medio puede no afectar tanto a nuestras actividades, pero sí está afectando algo y que dura más de 2 años. Es la diferencia. Y la depresión doble, o sea, sí pueden coexistir las dos. Puede haber una depresión, una eutimia, está la distimia, un episodio depresivo que dure más de 2 años, y a esta se puede sobreponer, digamos, un episodio depresivo mayor, y que sí genera mayor disfunción, y puede haber una parcial recuperación, puede llegar a la distimia otra vez, lo ideal sería que llegara otra vez a la eutimia. Son los factores de riesgo, es 2 veces más frecuente en mujeres. La edad del pico de presentación es del 20 a 40 años de edad, o sea, este es muy importante porque como vemos es la edad productiva de los pacientes. La historia familiar sí es 1.5 a 3 veces mayor si hay historia de depresión en la familia, entonces es muy importante el averiguar los heredofamiliares. El estado civil, separados y divorciados tienen mayores tasas de depresión. Los hombres casados llegan a tener menores tasas que los no casados y las mujeres al revés, un poquito mayor la tasa que las no casadas. El posparto también es muy importante, tiene el riesgo incrementado en los primeros 6 meses después de dar a luz, y eventos adversos en la vida tienen una posible asociación, igual que la muerte parental temprana. El riesgo a lo largo de la vida entonces es del 10 al 25% en mujeres y del 5 al 12% para hombres.
La prevalencia igual en la vida, 5 a 9 en las mujeres y bastante más baja para los hombres, del 2 al 3%. Y según Stahl, que es un investigador sobre todo en psicofarmacología, se presenta del 5 al 11% a lo largo de la vida. Es más o menos lo que se presenta en los hombres. Entonces es muy importante, como decían, en esto de la calidad de vida. Es la primera causa de discapacidad medida por los años vividos con discapacidad y es el cuarto factor contribuyente a los DALYs en el año 2000. Es decir, los años vividos con discapacidad más los años de muerte prematura, digamos, o sea, la suma de los años de discapacidad y vida no productiva más la muerte prematura que pueden llegar a tener. Entonces ya era el cuarto en el 2000 y para 2020 fue la segunda causa para ambos sexos en todas las edades, solo después de ataque isquémico cardíaco. Entonces está incluso antes que los accidentes de tráfico, que el accidente cerebrovascular, que la enfermedad pulmonar obstructiva, que las enfermedades respiratorias. Los costos ocultos de no tratar la depresión, sí es muy importante de las enfermedades pues en psiquiatría que llevan a la muerte, teniendo a 30,000 a 35,000 suicidios al año, accidentes fatales debidos a mala concentración, puede haber muerte debido a secuelas de la enfermedad, en que haya intentos de suicidio, en que haya accidentes, las enfermedades resultantes, puede haber como descuido de los pacientes y dejan de atender otras enfermedades, entonces esto puede generar otras enfermedades crónicas resultantes, en trabajo perdido, puede haber incapacidad para avanzar en los estudios y se asocia también mucho a abuso de sustancias. Generalmente en depresión suele haber más sustancias como estimulantes, al contrario de la ansiedad, que puede haber sustancias que ayuden a sedar un poco más. El costo social, pues las familias disfuncionales, que haya ausentismo, disminución en la productividad y que llegue a haber lesiones laborales, sobre todo por la inatención. Entonces, digamos, el suicidio y la depresión está en la regla de los 7. Se dice que 1 de cada 7 pacientes con depresión se puede llegar a suicidar. El 70% de los pacientes que se suicidan tenía depresión. El otro porcentaje, pues abuso de sustancias, trastornos psicóticos, ansiedad puede llegar a pasar. Y el 70% de los suicidas vio a su médico de cabecera en las 6 semanas previas a cometerlo. O sea, generalmente sí avisan al médico o a algún familiar que están pensando en el suicidio. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas veces algunos familiares lo toman como que es una amenaza, pero es importante pues valorar el riesgo suicida de manera real para determinarlo. Entonces la estadística e importancia del diagnóstico y el tratamiento es que puede ser diagnosticada y se trata en realidad bastante bien en primer nivel de atención, pero desafortunadamente el menos del 25% de los afectados tiene acceso a un tratamiento efectivo. En algunos países menos del 10%. En nuestra población en realidad tenemos muy buen cuadro básico y todos los pacientes no tendrían por qué no estar tratados. El 60 al 80% de los episodios depresivos mayores remiten con antidepresivos y psicoterapia breve y estructurada. Lo mejor es, como vamos a ver, tanto el tratamiento farmacológico como la psicoterapia. Entonces, tras un año del diagnóstico en evolución natural sin tratamiento, se dice que el 40% llega a continuar con el trastorno depresivo. Es aquí donde están los pacientes que pueden tener riesgo suicida. El 20% ya el trastorno depresivo puede llegar a tener remisión parcial y el 40% se dice que mejora y ya no tiene un trastorno depresivo. Puede llegar a haber como trastornos adaptativos o que sean muy situacionales, entonces suelen mejorar. Entonces, sí, el patrón familiar de la depresión también es muy importante. Es 1.5 a 3 veces más frecuente en familiares biológicos de primer grado de alguien con trastorno depresivo. La concordancia en gemelos monocigotos es hasta del 70 al 90% y en dicigotos 16 al 35%. Se ha visto que está alterado el cromosoma 2 del locus CREB1 y que hay una variante en el gen del transportador de la serotonina. Es gracias a esta variante que nos permite también como tratar a un hijo con el mismo fármaco que le hizo bien al padre. Gracias a esta variante podremos predecir que si el papá tiene tratamiento con fluoxetina, probablemente al
al familiar, al hijo, le vaya bien con el mismo tratamiento. También hay riesgo de, pues están los factores entonces genéticos y los factores ambientales. Entonces se ve una respuesta de neuroplasticidad. Hay pacientes que son más susceptibles y pueden llegar a tener el cuadro depresivo, y hay otros que son resilientes y pueden llegar a pesar del factor genético más el estrés, pueden llegar a desarrollar resiliencia. Entonces, para hacer el diagnóstico se requiere la presencia de tristeza y o anedonia, al menos 4 de los siguientes. O sea, los síntomas como cardinales son tanto el ánimo triste como la anedonia, la pérdida de interés por hacer actividades que antes le gustaban. Entonces se necesitan 4 de estos, que si tiene tristeza o anedonia y anedonia, además de retraso psicomotor, sentimientos de minusvalía, cambios en el apetito, pérdida de interés o disminución de la vida sexual, fatiga, cambios en el sueño, enlentecimiento o pobre concentración, entonces se establece el diagnóstico de un trastorno depresivo, con 4 de estos más tristeza o anedonia. La fisiopatología de la depresión, se ha visto que las aminas biógenas en general tienden a estar bajas, la noradrenalina tiene una regulación negativa o la disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos. La serotonina tiene una concentración baja de los metabolitos de serotonina del líquido cefalorraquídeo, y la dopamina también está disminuida, y el receptor de D1 también está disminuido. Otros neurotransmisores, el GABA también está bajo, y el glutamato suele estar aumentado, y el aumento de actividad glutamatérgica puede llegar a producir lesión neuronal también. Entonces, si hay pocas monaminas, en general no se estimula la transcripción de los genes, y esto hace que no se produzca el BDNF. Y esto a la larga hace que, si no hay BDNF, es como si no estuviéramos, digamos, regando una planta, entonces las neuronas van muriendo. Esta es la otra causa, junto con el aumento del glutamato, en la que podemos observar que con episodios depresivos recurrentes llega a haber deterioro cognitivo a la larga. Entonces sí hay muerte neuronal con episodios depresivos recurrentes. Entonces, la etiología: puede haber alteraciones hormonales, hay aumento de la actividad del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y es una falta en la prueba de supresión de dexametasona. Hay una actividad del eje tiroideo del 5 al 10 en la depresión, y hay una disfunción tiroidea a veces no detectada, y esto aumenta el riesgo de recidiva a pesar del tratamiento antidepresivo preventivo. Entonces es importante descartar que no haya alteraciones a nivel de tiroides, y la hormona de crecimiento puede estar disminuida. Otros trastornos puede llegar a haber trastornos inmunitarios. Hay una disminución de la proliferación de linfocitos en respuesta a mitógenos. Aquí vemos a nivel cerebral. Este es un cerebro normal. Vemos que la corteza cerebral tiene una estimulación normal, y aquí en un cerebro de un paciente deprimido no se llega a tener esta estimulación. La corteza prefrontal está encargada de la atención, concentración, funciones ejecutivas, que son las alteradas en pacientes con depresión, y en cambio la corteza amigdalina es la encargada de las emociones. En la depresión tiene una hiperactivación. Entonces es lo que vemos en los pacientes, la sintomatología afectiva y la inatención a expensas de esta hipoactivación. Entonces, el tratamiento, el tiempo promedio durante el cual la gente toma los antidepresivos prescritos en realidad es muy poco. Hay cierta mejoría a partir de que empieza a haber cierto efecto farmacológico a partir de la segunda semana hasta el mes, y a los 2 meses y 3 meses en realidad ya se sienten bastante bien. Entonces, el tiempo promedio en el que el paciente toma el medicamento suele ser de 78 días. Esto, pues, la depresión es una enfermedad crónica y recurrente, y si solo toma el tratamiento 78 días, probablemente tiene un riesgo muy alto de que vaya a tener una recaída. El tratamiento se requiere a largo plazo para mantener respuesta y evitar las recaídas, que es lo que tenemos que explicar al paciente. Incluso decirle, probablemente se vaya a sentir bien y tenga ganas de suspender el medicamento pronto, pero hay más riesgo de recaída si usted lo suspende que si no. Entonces, la psicoterapia
es mejor tratamiento que el placebo. La farmacoterapia es algo mejor que es mejor que la psicoterapia, sobre todo en episodios moderados y graves. La farmacoterapia es mejor y la psicoterapia que hay que usar es la cognitivo-conductual. Y lo que es mejor que todo es la farmacoterapia y psicoterapia son mejor que el fármaco solo. Entonces, vemos esto de la guía de Mental Health Gap que se desarrolló a nivel mundial. Esta la hicieron para depresión, para ansiedad, no sé por qué no incluyeron la ansiedad, si es de las más frecuentes, pero para depresión sí se hizo una guía. Entonces, establecer si la persona tiene depresión moderada a grave. Entonces, al menos 2 semanas que haya presentado, como decíamos, el ánimo triste y la pérdida de interés. Y que esté acompañada de alguno, en DSM 5 se decía que 4, está considerando que 3. Pero que entonces que estén presentes estos 4 que ya habíamos dicho y que tenga la persona dificultad para que haya disfunción. Si responde que sí, entonces hay que, ya se trate de una depresión moderada o grave, hay que realizar psicoeducación, abordar factores psicosociales, promover restablecimiento de relaciones relaciones sociales. Realmente las relaciones sexuales es muy probable que estén muy inhibidas. Considerar los antidepresivos. Si está disponible, considerar la terapia interpersonal, activación conductual o la terapia cognitivo-conductual. Y ya establecer tratamientos asociados, un programa de activación física regulada, irle diciendo al paciente que es muy probable que no tenga ganas de hacer algunas actividades, pero que es importante que se active. Y no tratar los síntomas con otros tratamientos ineficaces, como pueden ser vitaminas. Realmente no ayudarían mucho, a menos que fuera la vitamina D, que sí esté documentada que está alterada, que sí podría llegar a ayudar. Y si responde que no, es probablemente otro síntoma emocional. Y si hay alguna pérdida importante, se trata de un duelo reciente probablemente. Y entonces hay que seguir las recomendaciones anteriores. Probablemente no se considere el uso de antidepresivos a menos de que se trate de un duelo patológico, que es cuando el paciente ya está pensando en que tiene muchas ideas de culpa o tiene ganas de morir en vez de que hubiera muerto su familiar, como este tipo de cosas que sí ya hablan de un duelo patológico y que sí necesitan el uso de antidepresivos. Entonces, si la persona tiene depresión bipolar, es que si ha tenido alguna vez en la vida algún síntoma maníaco y es que tenga 3 o más síntomas maníacos en al menos una semana o diagnóstico de trastorno bipolar previamente establecido. Sí hay que como descartar que sea depresión bipolar, que haya habido un episodio hipomaníaco, maníaco previo, porque el manejo sí es bastante diferente. Incluso si está una depresión bipolar y tratamos con antidepresivos sin usar algún modulador del estado de ánimo, podría virar el paciente e irse directamente a la manía. Entonces, si se detecta esto, sí es un manejo diferente y sí probablemente referencia a psiquiatría. Y si tiene la depresión con síntomas psicóticos, si responde que sí, hay que iniciar entre usar, digamos, el antipsicótico o el antidepresivo. Primero se inicia el antidepresivo, o sea, si no tuviéramos disponible los dos, es más importante iniciar el antidepresivo, o si fuera caro a lo mejor para el paciente adquirir alguno, sería más importante iniciar el antidepresivo, pero el tratamiento ideal sería el antidepresivo más el antipsicótico. Y probablemente ya la referencia a tercer nivel y hospitalización por psicosis. Y si hay alguna condición concomitante, considerar el riesgo de suicidio o autolesión, si se trata de abuso de sustancias o si tiene alguna otra enfermedad médica concomitante, pues hay que tratar tanto la condición médica como la psiquiátrica y monitorear las enfermedades concomitantes que puedan llegar la depresión sí puede llegar a hacer que el paciente no tenga tanto apego a sus otros medicamentos. Si se trata de una mujer embarazada, valorar o si está en periodo de lactancia, se deben evitar, digamos, en episodios leves en el embarazo y lactancia, sobre todo en primer trimestre. En lactancia, en realidad, no tanto. Se puede llegar a usar sertralina con seguridad. Igual a partir de primer trimestre se valora como riesgo-beneficio y si se trata de un episodio
moderado, ya se puede llegar a tratar con antidepresivos. Entonces, si está en lactancia, sí hay que evitar medicamentos de vida media larga como la fluoxetina, pero la sertralina en realidad es bastante segura. Y en el último trimestre se podría llegar a suspender una semana previa al parto o cesárea para reducir el síndrome de discontinuación del ISRS en el lactante, pero también valorar riesgo-beneficio. El lactante al nacer podría tener algo de irritabilidad si todavía tiene los niveles del ISRS y se retira al tener el parto. En realidad, en la lactancia realmente no se pasa el medicamento, entonces no habría problema. Y si la persona es un niño o adolescente, si tiene menos de 12 años, idealmente no hay que prescribir medicamentos antidepresivos, ofrecer psicoeducación, abordar factores psicosociales y ofrecer seguimiento periódico. Si es una depresión ya severa, sí se pueden llegar a usar medicamentos. El aprobado por la FDA para mayores de 6 es la fluoxetina y se puede llegar a usar con seguridad. Y si tiene 12 años o más, no considerar como tratamiento, digamos, inicial, abordar igual factores estresantes, psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, y si demuestran no ser efectivas, ya considerar el tratamiento con fluoxetina. Fluoxetina es el único aprobado en realidad para menores de 18, aprobado como tal por FDA, pero no con ISRS o tricíclicos. Para mayores de 12 años, de acuerdo a respuesta, o sea, si tuvieran efectos adversos con fluoxetina, se podrían llegar a usar también sertralina o citalopram con seguridad. Para entre 6 y 12 sí solo la fluoxetina. Realmente el aprobado pre-FDA, pero off-label, otros medicamentos pueden funcionar en mayores de 12 años. El tratamiento y consejo psicosocial y manejo no farmacológico es mucho psicoeducación. Es que psicoeducar tanto al paciente como a la familia, que es posible el tratamiento efectivo, que transcurren por lo menos 2 semanas antes de que el tratamiento reduzca la depresión. Esto es súper importante porque se toman el medicamento y quieren que les haga efecto, pues como paracetamol o como algún antihipertensivo que sí tienen efecto pronto. Desafortunadamente los antidepresivos no lo tienen así. La ketamina estamos viendo que sí tiene efectos más tempranos, pero los que usamos de rutina tardan hasta 2 semanas y que es importante la adherencia a cualquier tratamiento prescrito. Entonces, hacer énfasis en la importancia de continuar en la medida de lo posible las actividades que solían ser interesantes o placenteras, mantener un ciclo de sueño regular, tener una actividad física periódica, tener actividades sociales, también intentarlas ya con regularidad, y reconocer los pensamientos de autolesión o de suicidio. Entonces, para el tratamiento farmacológico, pues es la selección del antidepresivo, que lo seleccionamos en base, en realidad, a los síntomas que presenta y al perfil de los efectos secundarios, que al final muchos de los efectos se consideran adversos, pero en algunos pacientes la sedación o el incremento de apetito pueden ser beneficiosos al inicio, y buscar la eficacia de los tratamientos antidepresivos previos. Si un paciente respondía a escitalopram, por ejemplo, es muy probable que en este nuevo episodio también responda a escitalopram sin ningún efecto adverso ni ninguna molestia. Antecedentes serofamiliares de uso antidepresivos, que era lo que comentábamos con el transportador de serotonina. Hacer siempre la titulación de dosis gradual para reducir los efectos adversos y esperar el efecto terapéutico, que va de 2 semanas hasta 2 meses. Realmente, si no hay mejoría, se puede evaluar al paciente en un primer momento a 2 semanas a 3 semanas y ver si se aumenta dosis, si hay efectos adversos, a lo mejor cambiar el antidepresivo o agregar algún otro fármaco. Entonces, en cuanto a seguimiento, si no está mejorando, si no recibe tratamiento psicológico, buscar que lo reciba. Si evaluar qué tan útil está siendo el tratamiento psicológico, si la persona está participando, si tiene ganas de ir o si de plano no se llevó con el psicólogo y sería recomendable hacer algún cambio. Si todavía no es tratada con antidepresivos, considerar iniciar antidepresivos. Si está en el tratamiento con antidepresivos, investigar si la toma como se le ha dicho. A veces toma un día y 3 no, y entonces no se logra el nivel necesario.
y si presenta efectos secundarios. Entonces hay que evaluar qué efectos secundarios está teniendo y si no tiene efectos secundarios y no hay mejoría, se puede llegar a aumentar la dosis. Si tuviera efectos secundarios y no hay mejoría, probablemente ya cambiar de fármaco a uno de la misma familia, o sea, fluoxetina a otro ISRS, sertralina, citalopram, etcétera, y ver cómo responde a este y probablemente llegar a aumentar la dosis del nuevo fármaco. Igual tomar la precaución con el aumento de dosis y si requiere seguimiento cercano por los efectos secundarios. Si está mejorando, alentarlo a continuar con el plan durante un periodo de 9 a 12 meses, organizar cita de seguimiento 1 o 2 semanas después y ya realmente después que hay una respuesta, se puede hacer un seguimiento más o menos cada 3 meses. Ya la remisión, lo que queremos lograr es la remisión del episodio depresivo, que es la desaparición total de la sintomatología y el retorno a la funcionalidad previa. Esto ocurre de 6 a 12 semanas. Pacientes con algún episodio severo, trastorno bipolar o psicosis pueden tardar un poquito más y que no significa curación, o sea, en 6 a 12 semanas realmente nada más tenemos la remisión. Todavía necesitamos seguir con el medicamento el tiempo indicado. En las fases del tratamiento, la aguda es lograr la remisión en 4 a 12 semanas. La continuación, el objetivo es prevenir recaídas en 4 a 9 meses y la continuidad del medicamento. Y el mantenimiento, que es prevenir recurrencias de 1 a 2 años. El tratamiento en primer episodio depresivo se da generalmente de 9 a 12 meses, ya para un segundo episodio se recomienda hasta 2 años. En una recaída sería el retorno de la sintomatología después de un periodo de remisión y usualmente ocurre entre el primero y el cuarto mes y la principal causa es la que veíamos, el abandono precoz del tratamiento. La recurrencia es el hecho de que haya un periodo de otro episodio depresivo una vez resuelto el previo y entonces luego de un primer episodio hay un 50% de riesgo, luego de un segundo episodio un 70% de riesgo de tener otro episodio similar. Es por eso que ya se deja el medicamento 2 años en el segundo episodio y luego de un tercer episodio hay el 90% del riesgo. Ya en el tercer episodio no se recomienda retirar el fármaco o dejar una dosis baja, la menor dosis necesaria, pero ya tratamiento a largo plazo. Y del 5 al 10% de los pacientes que han tenido un episodio mayor presentan posteriormente un episodio maníaco, entonces es importante siempre monitorizar si hay episodios maníacos o que dejen de dormir de repente, o sea, esos son datos de alerta para un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, las fases del tratamiento es la eutimia, que hay respuesta entre 6 a 12 semanas, suele haber remisión de 4 a 9 meses, en este periodo, si hubiera una regresión de síntomas depresivos sería una recaída, si hubiera una recaída después de, una regresión de síntomas depresivos después de 9 meses sería una recurrencia. Ya es el mantenimiento mayor de 1 año. Entonces, los antidepresivos de inicio de elección son los IRS, esta es la piedra como angular del tratamiento. Entonces, pues son los que conocemos, el citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Estos pueden provocar insomnio, agitación, malestar al principio, disfunción sexual. Esto, en general, todos los antidepresivos generan algún grado de disfunción sexual. Pueden llegar a presentar disminución de la libido, que es lo más frecuente. Incluso pueden llegar a presentar eyaculación retardada, que en algunos casos sí se da como tratamiento, se puede llegar a dar de eyaculación precoz, pero a los pacientes sí puede llegar a ser muy molesto. A los que, digamos, los que hacen menos efectos adversos en general son el escitalopram y el citalopram. Y en realidad todos lo hacen también los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina. Pero dosis bajas o comentarle al paciente que se puede llegar a como programar las relaciones sexuales y suspender unos días antes de la relación sexual o bajar la dosis ese día y ver cómo funciona. De estos es citalopram, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina en la mañana y escitalopram y paroxetina suelen dar algo de sedación y se prefiere dar en la noche. Entonces son mejores
mejor tolerados que los tricíclicos y tienen elevada seguridad frente a sobredosis. Y podrían llegar a tener síntomas de abstinencia o de discontinuación cuando se suspenden bruscamente, entonces por eso también es reducción gradual. Los inhibidores de recaptura de noradrenalina y serotonina, los tricíclicos, que realmente ya no se usan mucho para depresión, a menos de que haya pues alguna otra cosa, a lo mejor con cefalea tensional o una depresión leve, se puede llegar a usar, pero que las dosis en realidad serían altas para depresión y a estas dosis ya podrían generar más efectos adversos. Y los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, en general son fármacos bastante útiles, o sea, sería primero pasar en el grupo de ISRS 1 o 2 fármacos, si no hubiera respuesta, ya pasarnos a estos, a venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. De estos hay que tener cuidado con las dosis altas de venlafaxina que pueden causar hipertensión, y entonces precisa ajuste de dosis. La desvenlafaxina en general tiene menos efectos adversos. Y la duloxetina puede llegar a ser útil también en el manejo de fibromialgia, o sea, si hubiera una paciente con depresión y fibromialgia, este sería el medicamento probablemente ideal. Inhibidor de recaptura de dopamina, este es el que menos hace los síntomas estos a nivel sexual. Y tampoco aumenta tanto el peso y es también útil en el manejo de tabaquismo. Este sería el paciente ideal para un hombre obeso que fuma. Entonces, nos ayudaría a hacer 3 cosas, ¿no? Y el modulador de norepinefrina, serotonina, mirtazapina. Este tiene un efecto secundario muy importante que es el incremento de peso. Así puede llegar a incrementar mucho el apetito y mucho el peso. Y tiene un efecto que nos puede llegar a gustar, que es la sedación. Entonces se puede llegar a dar en la noche. Y realmente a dosis bajas genera un poquito más de sedación, entonces un cuartito de mirtazapina más otro antidepresivo, citalopram o fluoxetina, podría llegar a ser útil si no queremos usar benzodiazepinas al inicio. Y no, este tampoco provoca tanta disfunción sexual. El uso de benzodiazepinas es uso así muy controlado y solo por periodos cortos, digamos en las 2 semanas en las que empieza a hacer efecto el antidepresivo, se podrían llegar a usar las benzodiazepinas. Entonces, usar benzodiazepinas de vida media un poco más larga, como clonazepam o lorazepam, preferible la vida media corta, que puede llegar a generar como más dependencia del medicamento. Ya como suspensión del tratamiento y en el seguimiento, si el paciente no tiene síntomas o tiene síntomas mínimos de depresión durante 9 a 12 meses y si ha podido realizar actividades de rutina durante este periodo de tiempo. Entonces debe de reducir gradualmente la dosis durante un periodo de 2 a 4 semanas y la posibilidad de presentar síntomas de discontinuación y abstinencia por la suspensión o reducción de dosis es posible. Informar acerca de los síntomas tempranos de recaída, por ejemplo, la alteración de sueño o apetito durante más de 3 días. En al menos 2 semanas otra vez podría llegar a sugerirnos que es mejor no retirar el fármaco todavía, acudir para seguimiento de rutina. Si hay síntomas de depresión reemergentes, pues hay que prescribir el mismo antidepresivo a la dosis efectiva previa durante 12 meses adicionales otra vez, como reiniciar otra vez el tratamiento. Algunas alternativas farmacológicas, la fototerapia puede ayudar, la terapia electroconvulsiva está como muy, hay muchas películas que la ponen como si fuera muy terrible, pero en realidad es un muy buen tratamiento para depresión resistente a tratamiento, para depresión bipolar o para depresión con síntomas catatónicos. La terapia magnética transcraneana es muy parecida a esta en cuanto a lo que hace, pero es un poquito menos rápida. Y la estimulación del nervio vago, que ya es una intervención quirúrgica. Entonces, la hospitalización se puede llegar a sugerir en la necesidad diagnóstica, en el riesgo de suicidio o de homicidio, en la pérdida de funcionalidad grave o en la depresión con síntomas psicóticos. Este es un video, pero creo que lo vemos al final, si nos da tiempo. Hay otra plática después, ¿verdad? Continuamos entonces con ansiedad. ¿Sí hay otra plática? Bueno. Bueno, entonces lo vemos para... Sí, doctora, gracias. Sí, lo vemos de una vez, sí.
Si me extiendo un poquito más. Ajá. Todavía falta ansiedad. Uy. Ah. Doctora, ¿tiene audio el video? ¿Y no se ve? No. Puede dejar de compartir y va a volver a compartir. Y en la parte media a la izquierda hay un botón que dice incluir el audio. Ah, ok. Gracias. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ya. En la parte media. Ah, ya oí. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío. Y la vida parecía detenerse, sin ninguna razón, y en cualquier momento me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara debido a la vergüenza y al estigma del perro negro. Yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo, pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer, se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente.
Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Es un video creado por la OMS que realmente sí expone muy bien los síntomas de la depresión y lo que hay que hacer para sobrellevarlo, sobre todo dirigido para pacientes. Lo encuentran así como perro negro en la OMS y se puede llegar para los pacientes y para que aprendan. Realmente en el primer episodio depresivo es muy probable que no vuelva a presentar el paciente un perro negro, digamos, otra vez, pero ya si es una depresión recurrente, pues sí aprender cómo a convivir con los síntomas de la depresión. Entonces vamos a ver los trastornos de ansiedad. Entonces son un grupo de padecimientos caracterizados por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo que provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la actividad del individuo. Es una presentación irracional que genera un grado de disfuncionalidad en la persona. Entonces, los síntomas pues están divididos en las sensaciones somáticas y los síntomas psíquicos, cognitivos, conductuales y afectivos, que son la intranquilidad, la inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva. Pero en realidad lo que el paciente al principio se da cuenta es de estos, de los somáticos, que hay mucho dolor de cabeza, que hay sudoración, hiperreflexia, las palpitaciones, malestar a veces. No sé. Se desconectó, ¿verdad? Aún sigue, doctora. Sí, pero como que se deje de compartir o todavía pueden ver. Dejó de compartir. Ok. Sí, dijo que se desconectó. Sí, se desconectó. ¿Ya, verdad? Sí. Entonces hacen que el paciente esté saltando, digamos, por los especialistas y finalmente o se enoje incluso cuando alguien le dice que lo suyo es psiquiátrico y finalmente llegue a psiquiatría, pues ya convencido por varios especialistas y se mejoren los síntomas. En realidad es uno de los padecimientos que es muy fácil de tratar con los antidepresivos y benzodiazepinas a dosis bajas. Pero es importante reconocerlos, el preguntar estas sensaciones somáticas y que también estén presentes los síntomas psíquicos. Probablemente el paciente va a referir más estos, pero hay que indagar si tiene estos. Entonces, los síntomas cognitivos se focalizan la atención en el peligro o amenaza, conductual, que haya una respuesta de lucha, de fuga, de bloqueo o inhibición, emocional, que haya miedo o activación, a nivel del sistema nervioso central, la activación del sistema límbico y amígdala, y secundariamente del sistema nervioso autónomo. Y a nivel fisiológico, el aumento de la secreción de cortisol y catecolaminas, que hace que aumente la presión, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, las diferencias entre ansiedad fisiológica y la patológica, la normal es una
respuesta adaptativa ante un estímulo, y esta es una respuesta intensidad o en intensidad desproporcionada para una duración para un estímulo o incluso sin estímulo. En la ansiedad normal la atención se focaliza en la situación amenazadora y en la patológica se focaliza en los síntomas que está sintiendo el propio individuo. En la ansiedad normal hay un aumento de rendimiento y acá no suele aumentar el rendimiento. Es lo que llamamos egoestrés, que realmente podemos trabajar muy rápido, a lo mejor bajo ansiedad, y se produce ante un estímulo ansiógeno. Y esta se puede llegar a presentar sin que haya ningún desencadenante. Epidemiología: en México los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia a lo largo de la vida del 14.3%, en mujeres otra vez es mayor, del 18.5%, y en hombres llega a ser la mitad más o menos, y tiene una edad de inicio en la adolescencia y adultez temprana. Y sí son los trastornos mentales más frecuentemente atendidos en el primer nivel de atención o en las salas de urgencias. Entonces, algunos factores de riesgo: hay antecedentes heredofamiliares de ansiedad o algún otro trastorno psiquiátrico. Igual si hay un paciente con depresión o con ansiedad, puede llegar a ser más frecuente que el paciente lo presente. Que haya una tendencia a la inhibición conductual, es decir, que haya timidez o evitación de situaciones novedosas, que haya antecedentes en la infancia, de adolescencia o en la adolescencia de intranquilidad y preocupaciones constantes, y que haya antecedente de vivir bajo estresores, antecedente de vivir bajo algún evento traumático, abuso sexual, que haya insomnio o fatiga crónicos y que haya un diagnóstico de depresión o de adicciones. Estos pues son muchos, están los trastornos de ansiedad por separación y el mutismo selectivo, que en realidad se presentan más en niños. Este es persistente al menos 4 semanas en niños y 6 o más meses en adultos. Y el mutismo selectivo, que es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar y no se atribuye a la falta de conocimiento o comodidad con el lenguaje necesario. Y tiene una duración de al menos un mes. Vamos a ver rápido estos y nos vamos a enfocar más en ansiedad generalizada y en el trastorno de crisis de angustia. La fobia específica es en realidad el más prevalente de todos los trastornos de ansiedad, pero en realidad como no generan una disfunción importante no suelen llegar a consultar. Entonces el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, el objeto siempre provoca una ansiedad inmediata, es desproporcionado con el peligro real, es persistente de al menos 6 meses y es fobia específica a las arañas, a las alturas, etcétera. Hay que especificar a qué es la fobia específica. El trastorno de ansiedad social o fobia social es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas y que tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Las crisis de angustia son uno de los que con más frecuencia llegan a los servicios de urgencias y es una aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos. Es una sensación de angustia más 4 o más de los siguientes, que sean palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náusea o molestia abdominal, inestabilidad, mareo, desmayo, que haya desrealización, miedo a perder el control o volverse loco, que es lo que refieren los pacientes, o sea, sí lo refieren así tal cual, tenía miedo de volverse loco, de morir, que haya parestesias, que haya escalofríos o sofocaciones, y estos alcanzan una máxima expresión en los primeros 10 minutos, pero pueden llegar a durar media hora, 1 hora, con alguno de los síntomas todavía. Y si presentan menos de 4 síntomas, pues se hablaría de una crisis sintomática limitada. Entonces existen 3 tipos de crisis de angustia que se diferencian por el modo de inicio y la presencia o ausencia de desencadenantes ambientales. La inesperada, que no está relacionada con estímulos ambientales; la situacional, que está después de algún estímulo; y la que está más o menos relacionada con una situación determinada, pero no siempre existe esta asociación ni aparece inmediatamente después de la exposición. Entonces, son crisis de angustia. Ya para hablar de un trastorno de crisis de angustia, o sea, podría llegar a tener una crisis aislada, pero para que se hable ya del trastorno de crisis de angustia, son crisis de angustia recidivantes e inesperadas, seguidas de la aparición durante al menos un mes de mucha preocupación a tener una crisis similar. O sea, es el miedo, digamos, a tener otra crisis
otra vez. Los individuos con incidencia de 50 a 65% de trastorno depresivo mayor, y dependiendo si se reúnen o no los criterios de agorafobia, el diagnóstico será trastorno de angustia con agorafobia o trastorno de angustia sin agorafobia. La agorafobia es el miedo a no poder estar seguro en algún lugar, puede ser en espacios cerrados, puede ser en espacios abiertos, puede ser en el transporte público, pero miedo a que no lo puedan ayudar si le da alguna crisis de este tipo. Y el trastorno de ansiedad generalizada, que es la ansiedad y preocupación excesiva, que se centra en una amplia gama de acontecimientos, y este tiene que durar al menos 6 meses. Y al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación, y se asocia a 3 o más de los siguientes síntomas, que es inquietud, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, que haya tensión muscular y que haya alteraciones del sueño. Entonces, el trastorno de ansiedad también es uno de los más frecuentes, junto con... Yo creo que llegan más o menos igual, tanto el trastorno de crisis de angustia como el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, es preocupaciones excesivas, pero este dura 6 meses. El otro es un poquito, se puede diagnosticar con menos tiempo. El trastorno por estrés postraumático, desafortunadamente cada vez llega más, y es el trastorno caracterizado por la aparición de síntomas que surgen después de un acontecimiento estresante y extremadamente traumático, donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real para su vida o integridad física. Entonces puede llegar a presentar miedo, recuerdos recurrentes, hipervigilancia, evitación de estímulos relacionados con el trauma, puede llegar a presentar alucinaciones, es como una ansiedad constante. Llegaron mucho con el sismo del 2017, llegan algunos pacientes ahorita con inundaciones o, por ejemplo, con pérdida de algún familiar, y se diferencia del trastorno por estrés agudo, que dura, el trastorno por estrés agudo, digamos, es en el mes del diagnóstico, que lleguen a presentar síntomas disociativos y ansiedad durante el mes que se siga la exposición del evento adverso, y el trastorno por estrés postraumático es mayor de un mes. Y puede ser agudos de 1 a 3 meses y crónicos si dura ya más de 6 meses, o subagudo de 3 a 6 meses. Y pues sí es diferente. Un trastorno por estrés agudo tiene mejor pronóstico que un trastorno de estrés postraumático, pero sí se detecta a tiempo, si no, pues realmente tiene el mismo pronóstico que un estrés postraumático, o incluso peor pronóstico si se presentó el estrés agudo y luego hace estrés postraumático. El diagnóstico en general de los trastornos de ansiedad es preferentemente por entrevista clínica. Hay escalas para complementar la valoración, igual que las de depresión, que también tienen el mismo nombre, de Hamilton y de Beck. Y no hay pruebas de laboratorio o gabinete específicas, pero se pueden hacer los estudios de laboratorio general y probablemente biometría hemática, química sanguínea, y pedir pruebas de función tiroidea también, porque puede llegar a estar encubierto un cuadro de hipertiroidismo. Detección general a lo largo de su vida durante el último mes, preguntar si se ha llegado a sentir continuamente intranquilo, temeroso, nervioso, si ha llegado a sentir una crisis de miedo, de angustia, o el miedo a estar volviéndose loco, si existe alguna situación o cosa que genera mucho temor, o si ha llegado a ser víctima de una situación traumática. Para la detección general, descartar siempre comorbilidad médica. Y la severidad es de acuerdo a qué tanto esté disfuncionando. Leve si genera una alteración de la funcionalidad leve, moderado si genera una alteración de funcionalidad a nivel social o interpersonal sin que llegue a ser severo, y si es severo cuando ya genera gran alteración en la funcionalidad, manifestación suicida o homicida, o puede llegar a tener síntomas psicóticos. Por ejemplo, justo hoy me decía un paciente que tuvo un evento en el que arrolló a un niño en la moto, y en apariencia el niño estaba bien, pero luego notó que los vecinos lo fueron a buscar a su casa, huyó de esa casa a otro lado, y estuvo un rato paranoico con que la policía, con que los helicópteros lo iban a buscar. Él hizo un trastorno de estrés postraumático. Ahora tiene un trastorno de ansiedad, pero el trastorno de estrés postraumático está remitido, pero ahora hace un trastorno de ansiedad. El objetivo del tratamiento es alcanzar la remisión de la sintomatología y restablecer la funcionalidad óptima del paciente. Se debe conversar con el paciente sobre las diferentes modalidades del tratamiento
y ayudar a decidir la mejor opción. Entonces, el manejo no farmacológico, psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, que generalmente son sesiones de 8 a 12 sesiones, y terapia de exposición, que funciona muy bien para pacientes con fobia específica. Los medicamentos que ya habíamos visto, en realidad son los mismos que podemos llegar a usar para depresión. Los tricíclicos, hay que tener cuidado también con el intervalo QT, los ISRS, que son igual de los de primera línea, y valorar el insomnio y sedación para determinar el horario de ingesta. Hay pacientes que se lo dejan de tomar porque tienen sueño. Si se los da en la mañana, a veces pueden hacer efecto paradójico a los que realmente no son sedantes, como sertralina o escitalopram. Nada más hay que cambiar el horario. En los ISRN, la faxina duloxetina, recordar esto de la hipertensión y la fibromialgia. Se pueden llegar a usar estabilizadores del ánimo, que se pueden llegar a usar como coadyuvantes tanto en depresión como en ansiedad. En la mirtazapina, que podría llegar a funcionar también muy bien en ansiedad. Los IMAOs, que en realidad no están muy en uso y por la toxicidad que pueden llegar a generar. Las benzodiazepinas, igual que son eficaces para tratar síntomas muy intensos. Aquí sí funcionan, o sea, si en depresión a veces no se dan las benzodiazepinas al inicio, aquí casi siempre hay que dejar una dosis en esquema de reducción de benzodiazepinas, prefiriendo otra vez las de vida media larga, como clonazepam, diazepam, lorazepam. Uso por breves periodos, por el potencial de tolerancia con el que cuentan y que requieren la receta. Antipsicóticos atípicos se pueden llegar a usar, pero realmente no en el primer episodio de ansiedad. Ya sería como una ansiedad como más resistente a tratamiento. Anticomiciales, gabapentina y pregabalina se pueden llegar a usar como monoterapia, pero todavía están en investigación. Y los betabloqueadores, que pueden llegar a funcionar muy bien para los síntomas neurovegetativos. A lo mejor en alguna fobia específica o fobia social pueden llegar a funcionar bien. En inicio de tratamiento, pues utilizar los tratamientos basados en evidencia. Los ISRS y los ISRN son los de primera línea, empezando por los ISRS nuevamente. Hacer el aumento gradual para reducir los efectos adversos y mejorar el apego a tratamiento. Considerar el aumento de dosis contra el cambio de fármaco en caso de que no haya respuesta o efectos adversos a pesar del inicio gradual. El usar benzodiazepinas en los primeros días de tratamiento para tratar la sintomatología aguda, porque como los medicamentos van a empezar a hacer efecto hasta después, sí se necesita algo que ayude a controlar los síntomas agudos, pero sí siempre en un esquema de reducción, e informar que la eficacia del tratamiento se evalúa entre la 8ª y la 12ª semana. Para el seguimiento, continuar el tratamiento al menos 6 meses en aquellos que presentaron la respuesta hasta las 12 semanas. O sea, 6 meses más a partir de las 12 semanas. Vigilar los efectos adversos, la terapia cognitivo-conductual, que puede reducir las recaídas en comparación con los medicamentos, y que no existe evidencia que avale la efectividad del uso de benzodiazepinas a largo plazo, aunque al final es muy difícil quitarle las benzodiazepinas a pacientes que las tienen de manera crónica, pero es importante mencionarles que no hay una efectividad real y que a largo plazo sí pueden tener efectos a nivel cognitivo. Los criterios ya de referencia a segundo nivel serían la dificultad o duda diagnóstica, comorbilidad psiquiátrica u orgánica, la ideación suicida, que puede llegar a pasar, aunque realmente es momentánea, como en el momento en el que tienen la crisis de ansiedad, piensan que sería mejor incluso morirse de tanta ansiedad y tan mal que se siente. En caso de persistencia de síntomas a pesar de tratamiento, al menos por más de 12 semanas también sería indicación, y si los síntomas son muy incapacitantes, y si la ideación suicida, pues hacer la derivación urgente. El video que íbamos a ver si lo veíamos lejos y ya. Sería todo. ¿Dudas que tengan? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda? Oh, pues parece que no hay dudas, doctora. Agradecemos mucho su participación, se le hará llegar la constancia por parte de la clínica y agradecemos mucho Sí, muchas gracias. Gracias, doctora, hasta luego. 好，开始。
pues con esto concluimos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana a las 8. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la Clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo. Convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos, felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez,
Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de Medicina Familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez. Cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.